Vamos a continuar y tenemos hoy una conferencia sobre la microbiota a cargo del doctor Alex Cases del Hospital Clínic de Barcelona y experto precisamente en estos menesteres y en otros. Así que, como nos ha puesto el listón alto la mesa anterior, vamos a atacarle duramente. Gracias. Gracias, Secundino. Bueno, gracias, por supuesto, la invitación a los coordinadores de GENDIAB, especialmente a José Luis, pero realmente es un poco un marrón porque hablar de obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica y microbiota, cada una de ellas da para una charla. He intentado resumir un poco todas estas cosas, ¿no? Empecemos por lo que decía Hipócrates de Cos. Hipócrates, el padre de la medicina, decía que toda enfermedad empieza en el intestino. Y a lo mejor es verdad. Aquí tenemos a María Brañas, que es una mujer que murió a los 117 años. En su momento era la mujer más longeva del mundo. Y esta señora se hizo un análisis genético, tenía una genética impresionante, con una edad biológica 17 años menor que la edad cronológica, pero tenía una microbiota como una niña. Y una de las cosas que tenía esta señora es que comía 3 yogures al día. Por lo tanto, vamos a hablar qué es la microbiota intestinal, cuáles son sus funciones, las alteraciones en el sobrepeso, en la obesidad, la diabetes, las toxinas, la enfermedad renal crónica y un esbozo de aproximaciones terapéuticas. Bien, lo primero, ¿qué es la microbiota, ¿no? Es la comunidad de microorganismos, no solo bacterias, sino arquea, hongos y virus, especialmente fagos. Es un tema interesante que a lo mejor va a ser revolución en el futuro, que colonizan el tracto gastrointestinal. El número de bacterias que tenemos en el colon es similar al número total de células que tenemos nosotros, ¿no? Hay más de 1000 especies bacterianas de 6 fila, codifican 3 millones de genes, el hombre codifica 23.000, por lo tanto, más de 100 veces, eso que significa miles de metabolitos, y las filas principales son firmicutes y bacteroidetes, que son el 90%. Pero ¿cuáles son las funciones de la microbiota? Pues son impresionantes, ¿no? Fermentación de carbohidratos complejos y de fibra no digerible para formar ácidos grasos de cadena corta que son muy beneficiosos. Modulan el metabolismo lipídico y glucídico, influyen en la homeostasis energética, la resistencia a la insulina, sintetizan vitaminas como vitaminas del grupo B, como la biotina o el ácido fólico o la vitamina K, y biotransforman ácidos biliares primarios en secundarios. Tiene una función inmunológica, regulan el sistema inmunológico, tanto el innato como el adaptativo, y mantienen la tolerancia inmune. Recordemos que estamos en una barrera en la cual estamos las bacterias cercanas a lo que es la sangre, por lo tanto tenemos que tener una buena barrera. Función barrera intestinal, actúa como una barrera biológica porque lo que hay son comensales que impiden que las bacterias patógenas se acerquen a esa barrera. También favorece la producción de mucina, mantiene las tight junctions y por lo tanto los colonocitos están más pegados unos a otros y mantienen la estructura de la barrera y producen compuestos antimicrobianos, y también favorecen la motilidad intestinal, que es muy importante en la prevención de la disbiosis. A nivel del eje intestino-cerebro, producen varios neurotransmisores como la serotonina, el GABA o la dopamina. De hecho, la mayor productora de serotonina es la propia microbiota intestinal, y biotransformación de fármacos y detoxificación de xenobióticos. Aquí tenemos datos, por ejemplo, del estudio MetaHit, datos básicamente españoles, que vemos como bacterias como firmicutes y bacteroidetes son los principales, pero si nos fijamos en azul están aquellas que son, algunas de las que son buenas, como Fecalobacterium, Bifidobacteria, Roseburia, productora de ácidos grasos ácidos grasos de cadena corta, Akkermansia, que nos ayuda a mantener la barrera intestinal, y en cambio hay pocos como Escherichia sigela o Egertella, que son proinflamatorias. Los metabolitos principales podemos tener la fermentación sacarolítica, producción a través de la fibra, producción de ácidos grasos de cadena corta, y la fermentación proteolítica de proteínas, que nos va a dar aminas, fenoles, sulfuros, amonia, indoles y ácidos grasos de cadena corta ramificados, que algunos de ellos son o van a ser toxinas urémicas, ¿no? Pero no solamente esto, sino que también producen endocannabinoides, también producen
metabolitos inmunomoduladores, como hemos dicho, transforman los ácidos biliares primarios en secundarios y también son productores de toxinas, lipopolisacáridos y productos proinflamatorios. En este sentido es muy importante los ácidos grasos de cadena corta. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado mantienen la función epitelial, de hecho es la principal fuente de energía de los colonocitos, mantienen el pH, que es muy importante para que las bacterias patógenas no proliferen y se mantengan las bacterias comensales, estimula la formación de moco y la síntesis del mismo, mantiene la función barrera intestinal incrementando las tight junctions, favorece la producción de péptidos antimicrobianos, favorece la motilidad intestinal y tiene un efecto inmunomodulador. Pero no solamente esto, sino que a nivel sistémico, a nivel del intestino, son capaces de producir péptidos como GLP-1 o péptido YY, que son de alguna manera, tienen unos efectos distales. A nivel del hígado, mejoran la sensibilidad a la insulina, la actividad de la AMP quinasa y disminuye la acumulación de lípidos. A nivel muscular, favorecen la oxidación de ácidos grasos, el contenido mitocondrial, etc. A nivel del cerebro, regulan la saciedad. A nivel del páncreas, aumenta la secreción de insulina, disminuyen la lipólisis en el tejido adiposo o regulan las células inmunes. Por lo tanto, fíjense que tienen unos efectos muy importantes. Y estos efectos muy importantes se traducen en unos efectos que van a ser beneficiosos tanto a nivel de la obesidad, como a nivel de la diabetes, como a nivel antiinflamatorio o cardiovascular, entre otras situaciones. ¿Y qué es la disbiosis? Bueno, primero, ¿qué es la eubiosis? ¿Qué quiere decir un estado eubiótico? Bueno, se caracteriza porque esa microbiota tiene una gran diversidad y riqueza. Es estable frente a cambios dietéticos, con mayor presencia de bacterias beneficiosas, básicamente antiinflamatorias y productoras de ácidos grasos de cadena corta, y predominan bacteroidetes y firmicutes, como hemos dicho antes. En una disbiosis de cualquier tipo hay menor biodiversidad, menor riqueza, esta microbiota es más inestable, mayor abundancia de proteobacteria y fusobacteria que son proinflamatorias, menor producción de ácidos grasos de cadena corta y se asocian con diferentes patologías metabólicas o incluso intestinales. Hemos dicho que una función muy importante es la función barrera intestinal. Esto es lo que ocurre en una situación de salud, pero cuando existe una disbiosis aumentan los patobiontes, hay una disminución de la producción de ácidos grasos de cadena corta, hay una disminución de la mucina, las tight junctions empiezan a fallar y eso permite el paso de productos de degradación bacteriano hacia la superficie de abajo y entonces se produce una inflamación, un estado proinflamatorio crónico que es común a todas las enfermedades que producen esta disbiosis. ¿Y qué produce la disbiosis en la población general? Bueno, pues por supuesto factores genéticos, la edad, lo que se llama el inflammaging, hay cambios en la microbiota a medida que la población va envejeciendo, el estilo de vida, el ejercicio físico, el estrés crónico, las alteraciones del sueño, la dieta, por supuesto, una dieta mediterránea es beneficiosa, mientras que una dieta, digamos, western diet son peores, los alimentos ultraprocesados. Incluso el tipo de parto, no es lo mismo un parto vaginal que un parto por cesárea. La lactancia materna es muy beneficiosa porque tiene galactoligosacáridos que son muy positivos para el bebé. La exposición precoz a antibióticos, los pesticidas, los ftalatos, etcétera, etcétera, son tóxicos para la microbiota, la contaminación o fármacos antibióticos, inhibidores de la bomba de protones, antiácidos o el hierro, ¿no? Todo esto nos va a generar disbiosis que nos van a generar estas alteraciones metabólicas. Y como hemos dicho, la disbiosis se asocia con muchas enfermedades no comunicables. Se asocia no solamente con la diabetes, con la obesidad, con la enfermedad renal crónica, con la enfermedad inflamatoria intestinal, también con enfermedades hepáticas, con enfermedad cardiovascular, el cáncer o incluso como alteraciones a nivel del sistema nervioso central como el Parkinson o el Alzheimer. Entrando ya un poco en materia de lo que es la obesidad, se
hay una disminución de la diversidad y de la riqueza genética, como en todas las disbiosis, un aumento del cociente Firmicutes bacteroidetes, y eso es interesante porque resulta que los firmicutes son capaces de captar más la energía a partir de estos carbohidratos que nosotros somos incapaces de digerir, por lo tanto, serían más eficientes en la absorción de energía. Hay un aumento también de fusobacteria y proteobacteria, proinflamatorias, disminución de aquellas bacterias positivas como Akkermansia mucinifera, Fecalobacterium prausnitzii o los lactobacilos, entre otros. Y existe una correlación entre estos cambios y el índice de masa corporal. Además, parece jugar un papel causal, porque, por ejemplo, en ratones germ-free, o sea, que no tienen gérmenes en su colon, cuando nosotros les damos una dieta rica en grasa, no engordan, a diferencia de lo que ocurre con los ratones sanos. Pero si les trasplantamos microbiota fecal de estos ratones, sí que desarrollan obesidad. Por otro lado, cuando les trasplantamos materia fecal de pacientes obesos, también desarrollan obesidad. Y al contrario, cuando nosotros inoculamos trasplante de microbiota de ratones delgados a ratones obesos, estos mejoran su perfil metabólico. Por otro lado, también tenemos, como hemos dicho antes, esa endotoxemia metabólica, que esa inflamación favorece la resistencia a la insulina. Por lo tanto, lo que tenemos es un aumento de la captación de energía, una reprogramación de los genes del colon, con lo cual va a cambiar las biomoléculas de las células enteroendocrinas, un aumento de la permeabilidad intestinal que favorece la inflamación, y además vamos a tener un fenotipo más proinflamatorio que va a impactar negativamente sobre el tejido graso y una disminución de ácidos grasos de cadena corta, que lo que hacen es inhibir la acumulación de grasa. A nivel hepático vamos a tener más trastornos metabólicos a nivel hepático por aumento de los lipopolisacáridos, de los ácidos biliares, disminución de ácidos grasos de cadena corta y un incremento de TMAO. También va a favorecer la fibrosis y la estatosis hepática, y a nivel del sistema nervioso central la disminución de péptidos vasoactivos como GLP-1 o PYY por la disminución de ácidos grasos de cadena corta va a disminuir la sensación de saciedad, vamos a tener una activación vagal que va a favorecer la ingesta y vamos a tener neuroinflamación. Pero es que además podemos distinguir entre lo que se ha llamado, no sé si está de acuerdo el doctor Gorgojo, la obesidad metabólicamente sana de la no sana, pero la obesidad metabólicamente insana tiene una menor biodiversidad, se diferencia claramente de la obesidad, digamos, sana, y sobre todo esto se asocia con determinados tipos de bacterias. Por ejemplo, tienen más bacterias proinflamatorias como fusobacteria o menor número de ruminococáceas productoras de ácidos grasos de cadena corta. En la diabetes, bueno, en la diabetes lo mismo, aumento de firmicutes respecto a bacteroidetes. Si miramos aquellos géneros que están aumentados, hay algunos géneros como Lactobacillus, que en principio es un poco sorprendente, pero es lo que hay, pero sobre todo, fíjense, proteobacterias, Escherichia sigela, enterococo también, y también, por supuesto, todos los gérmenes más proinflamatorios. En cambio, tenemos una disminución de aquellos que tienen un efecto beneficioso, como Akkermansia mucinifera, los bifidobacterios, Roseburia, Fecalobacterium o Prevotella, que son bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta. Hay un aumento de aerobios facultativos y una disminución de anaerobios obligados, un aumento de patógenos oportunistas y una disminución de bacterias productoras de butirato, que es el principal ácido graso de cadena corta. Todo ello nos lleva a una disminución de los metabolitos intestinales, disminución de ácidos grasos de cadena corta y alteración de los ácidos biliares, en este caso un incremento de la producción de ácidos biliares por la disminución de estas bacterias positivas, un incremento de proinflamatorio por aumento de estas bacterias proinflamatorias y disminución de las antiinflamatorias, un aumento de la permeabilidad intestinal, todo lo cual nos lleva a alteraciones en el metabolismo del huésped, inflamación, resistencia a la insulina y las complicaciones asociadas. Y en ese sentido quiero traerles un metabolito que creo que es poco conocido, imidazol propionato. Imidazol propionato es un metabolito de la microbiota intestinal
producido a través de histidina, pero es que se produce cuando hay disbiosis. Cuando hay eubiosis, la histidina es metabolizada a otras vías. Y se ha visto que imidazol propionato está incrementado en la diabetes, está incrementado en la insuficiencia cardíaca, está incrementado en la insuficiencia renal, pero es que tiene muchos efectos. Tiene unos efectos proinflamatorios, tiene unos efectos de aumentar la vía de mTOR y disminuir FGF21, por lo tanto favoreciendo la resistencia a la insulina, y tiene varios efectos y se ha asociado con múltiples enfermedades. La obesidad, por ejemplo, se ha visto que la obesidad, a medida que aumenta la obesidad, aumenta este cofactor. A medida que aumenta la diabetes, también aumenta este cofactor. Se ha asociado con insuficiencia cardíaca, se ha asociado con insuficiencia renal y probablemente en un futuro sea uno de los targets que tenemos que utilizar. Por ejemplo, a nivel metabólico, la activación de P38A activa la vía de mTOR, favoreciendo la resistencia a la insulina, pero es que además inhibe la vía de AMP quinasa, que es la vía que actúa metformina, por lo tanto, antagoniza el efecto de metformina. Y a nivel renal, la activación de Toll-like receptor 4 o la vía de fosfatidilinosidol 3 quinasa o AKT favorece la fibrosis a nivel renal. A nivel de la enfermedad renal crónica existe una relación bidireccional. Es evidente que la dieta juega un papel importante en tener una flora sana o no, pero tenemos la inflamación, la polifarmacia, la inactividad física, la constipación, todo lo cual nos lleva a una situación en la cual pues, esta microbiota favorece la translocación de productos de degradación bacteriano o de toxinas que se van a acumular en la enfermedad renal crónica, pero el aumento de la urea nos va a producir cambios en el pH que van a favorecer el crecimiento bacteriano y van a tener un efecto negativo sobre la microbiota intestinal. A la disbiosis de la población con enfermedad renal crónica, pues lógicamente comparte los mismos mecanismos que en la población general, pero tenemos otros aspectos, como puede ser la sobrecarga de volumen, el edema de la pared intestinal, la isquemia intestinal durante la diálisis, las restricciones dietéticas que mal hacemos a nuestros pacientes, los quelantes del fósforo, por ejemplo, o la disminución del tránsito intestinal, todo lo cual nos va a llevar a la translocación de productos de degradación bacteriana y producción aumentada de toxinas urémicas. ¿Cómo está la microbiota en el paciente renal? Lo mismo, aumento de firmicutes, disminución de bacteroidetes, pero es que además de los firmicutes aumentados, aumentan los malos. Aumenta Ruminococcus, aumenta Enterococcus y no los buenos como Clostridium, Lactobacillus o Eubacterium o Fecalobacterium, que son productores de ácidos grasos de cadena corta. Lo mismo con bacteroidetes, aumenta bacteroides y alistipes y disminuye Prevotella, productora de ácidos grasos de cadena corta. Actinobacterias nos aumenta Egertella lenta es proinflamatoria, disminución de bifidobacterias y Collinsella positivas, aumenta de proteobacterias y disminución de Akkermansia, es decir, la tormenta perfecta de la microbiota. Y esto se ha visto tanto en pacientes con enfermedad renal crónica como en pacientes en diálisis. El patrón, con pequeñas diferencias, es muy similar. Pero tenemos otro problema. Cuando nosotros acumulamos urea, resulta que esta urea por el círculo enterohepático va a colon. Y cuando esta urea llega a colon es metabolizada por las ureasas de las bacterias y la ureasa de estas bacterias nos produce amonio. Y amonio lo que hace es aumentarnos el pH. El aumentar el pH disminuye la producción de bacterias comensales y aumenta la producción de bacterias patógenas. Y además se produce hidróxido de amonio que es tóxico para los enterocitos, disminuyendo la producción de tight junctions y por lo tanto vamos a tener inflamación. No solamente esto, sino cuando miramos las diferentes toxinas urémicas, vemos que hay un aumento de sobreexpresión de aquellas bacterias que tienen genes que nos producen estas toxinas urémicas. Es decir, que no es que solamente se acumulen por la insuficiencia renal, sino que tenemos un incremento de la producción de las mismas. Aquí lo vemos de otra manera, en pacientes con enfermedad renal crónica, vemos cómo hay un incremento a medida que disminuye la función renal de las bacterias que nos producen toxinas urémicas y una disminución de aquellas que nos producen ácidos grasos de cadena corta. Y aquí vemos como una de las bacterias mayor productoras de ácidos grasos de cadena corta, como es Butyricicoccus, pues la síntesis está disminuida en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada respecto a aquellos con enfermedad renal crónica más precoz. Y nos vamos a otro metabolito, TMAO. TMAO está aumentado, como es lógico, en los pacientes con enfermedad renal crónica, pero es que esto se asocia con cambios en la microbiota.
No solamente esto, sino que cuando nosotros a unas ratas germ-free le damos una microbiota de un paciente con enfermedad renal crónica o de un sujeto sano, vemos como las ratas que tienen, digamos, trasplante fecal de pacientes tienen niveles de TMAO más altos. Por lo tanto, es por aumento de producción, no por disminución de la función renal. Y esto se asocia con unas determinadas bacterias, pues ven las positivas los tienen los controles, Ruminococcus, Coprobacillus o Megamonas, y en cambio los clostridios o clostridioidales, que son proinflamatorias, pues están aumentadas en la microbiota fetal. Vemos que además estos cambios empeoran a medida que disminuye la función renal. Aquí vemos cómo disminuye, por ejemplo, el índice de alfa diversidad va disminuyendo, quiere decir que es más pobre. Esto se asocia con diferentes cambios en los cuales no voy a entrar, pero sí, ya no solamente con toxinas urémicas, sino también con vías metabólicas. Por ejemplo, hay una alteración de la vía de la arginina prolina, favoreciendo la producción de urea. Hay una disminución de la vía del glutatión, que es el principal antioxidante que tenemos. Hay una alteración de la vía del metabolismo del ácido araquirónico, produciendo metabolitos del ácido araquirónico proinflamatorios, y hay una disminución de la vía de las ubiquinonas y terpenoides, que son los que producen vitamina E y otros cofactores importantes. Por lo tanto, ya no solamente está generando toxinas urémicas, sino que está afectando al propio metabolismo. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues tenemos las dietas, los probióticos, los prebióticos, posbióticos, trasplantamiento fecal o modulación de las bacterias, ¿no? Tipos de dieta. Bueno, pues la dieta mediterránea y la dieta basada en plantas sabemos que tiene un efecto beneficioso que nos mejora la producción de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, nos mejora la biodiversidad, etcétera. Exactamente lo contrario que la dieta occidental, que nos favorece la producción de proteobacterias, lipopolisacáridos y disminuye la producción de especies bacterianas. Y el ayuno intermitente, que ahora se está poniendo tan de moda, bueno, pues desde el punto de vista de la microbiota, pues puede aumentar proteobacteria, gamma proteobacteria, aumenta también Fecalobacterium y disminuye negativicutes, selenomonadales, que nembrocitos, y veilonadales. Por ejemplo, la disminución de negativicutes y veilonadales puede ser positiva, así como el incremento de Fecalobacterium, pero claro, resulta que proteobacteria y gamma proteobacteria son proinflamatorias. Este es un estudio de los latinos, un estudio americano. Este es un estudio muy bien hecho, con miles de pacientes, en los cuales pues, analizan la microbiota intestinal y los metabolitos en función de la ingesta de fibra, ¿vale? Y hacen un análisis muy completo de metagenómica, cambios de los componentes mitocondriales, metabolómica y una multiómica integrada. Identificaron varios géneros bacterianos que se asociaban con la degradación de la fibra y que esto se asociaba inversamente con el desarrollo y la progresión de la diabetes. Y entre ellos, pues los sospechosos habituales como protectores, Butyribibrium, Fecalobacterium plasmonici, que no solamente son productores de ácidos grasos de cadena corta, sino que se asocian con metabolitos que tienen un efecto positivo tanto en la inflamación como en el estrés oxidativo como el metabolismo de la glucosa. Y vemos cómo, en cambio, pues una dieta pobre en fibra se asocia con todo lo contrario, una microbiota más proinflamatoria. En enfermedad renal crónica tenemos datos del estudio NANES, en el cual analizan los factores que se asocian al desarrollo de enfermedad renal crónica. Pues los sospechosos habituales, una dieta alta en grasa, azúcares refinados, carne roja, carne procesada. En cambio, favorece, por ejemplo, los cereales integrales, la fibra y el café. En cuanto a progresión de la enfermedad renal crónica, pues bueno, tenemos el estudio médica que comparan los niveles de toxinas urémicas con una dieta muy baja en proteínas o una dieta mediterránea con la dieta habitual, ¿no? Y vemos que ambas dietas son capaces de reducir tanto los niveles de indoxilsulfato como de pecresol, dos de las toxinas urémicas que son clásicas en estos casos. Con respecto a los prebióticos, probióticos y simbióticos, bueno, los prebióticos son sustratos no digeribles, básicamente almidón resistente o fibra, que son utilizados por microorganismos beneficiosos, estimulando su crecimiento y actividad. Los probióticos son microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, confieren beneficios a la salud, y los simbióticos la combinación de ambos.
En obesidad, bueno, esta revisión sistemática parece demostrarnos que mejoran la pérdida de masa, la pérdida ponderal, mejoran el índice de masa corporal, reducen la grasa corporal, mejoran parámetros metabólicos, lipídicos y metabolismo de la glucosa, mejoran parámetros inflamatorios, mejoran bifidobacterias y lactobacillus, pero la verdad es que bueno, los mismos autores dicen que, bueno, que faltan más datos porque siempre son Ns pequeñas y tiempo vale. En la diabetes, pues lo mismo, pues entonces básicamente parece que hay un beneficio, aunque esta revisión sistemática nos dice que estos cambios, en el mejor de los casos, son triviales y que por lo tanto no se puede recomendar. Y en enfermedad renal crónica, las guías Cochrane nos dice que es incierto que los simbióticos, probióticos o prebióticos mejoren los outcomes intestinales, la calidad de vida, la producción de toxinas urémicas, la función renal. Por lo tanto, no tenemos muchos datos. Aunque sí que tenemos con probióticos, Lactobacillus caseizae, que parece que retrasa la progresión de la enfermedad renal. Hacen un estudio muy bueno a nivel con ratones, que demuestra un efecto protector a nivel renal. Hace un seguimiento en los pacientes y ven cómo realmente no aumenta el cociente de albúmina creatinina, no aumenta la cistatina C y, lo que es más importante, el incremento de la creatinina al año es menor en estos grupos. Microbiota fecal en obesidad, pues vemos que hay un aumento, una disminución de la ingesta calórica, pero hay un aumento de la glucosa basal, mejoran los parámetros de presión arterial, aumenta acetato, pero no nos aumenta ni butirato ni propionato, ¿no? En diabetes mellitus, pues hay estudios positivos y otros estudios negativos, y solo hay un estudio en trasplante microbiota fecal en enfermedad renal crónica que es negativo. Pero es interesante otro aspecto, cómo los fármacos hipoglicemiantes impactan en la microbiota intestinal. Por ejemplo, metformina aumenta los productores de ácidos grasos de cadena corta, Akkermansia mucilífera, firmicutes y proteobacterias. Liraglutide y dulaglutide tienen un efecto positivo sobre la microbiota intestinal, lo mismo que empaglifosina, dapaglifosina y canaglifosina. Por lo tanto, parte de los beneficios de estos fármacos pueden estar mediados por estas vías. En conclusión, la microbiota intestinal juega un papel importante en la salud humana, está implicada en la obesidad, la diabetes, la enfermedad renal crónica. Existe una disbiosis con una disminución de la diversidad y la riqueza, con un aumento de bacterias patógenas oportunistas y una disminución de bacterias beneficiosas y productoras de ácidos grasos de cadena corta. Se asocia con un aumento de la permeabilidad de la barrera intestinal que favorece la endotoxemia y la inflamación. En la enfermedad renal crónica, además, es fuente de toxinas urémicas que se acumulan en la enfermedad renal crónica y están implicadas en las diversas complicaciones que tienen estos pacientes. Las dietas, especialmente dieta mediterránea o otras como las plant-based diets, pueden ser beneficiosas en el tratamiento de estas enfermedades, prevenir el desarrollo de la enfermedad renal crónica, reducir sus complicaciones. Pro y simbióticos podrían mejorar la microbiota intestinal y reducir la inflamación y ayudar en el manejo de estas enfermedades, pero las evidencias a día de hoy podemos decir que no son fuertes. Trasplante de microbiota fetal desde pacientes sanos, bueno, hay datos controvertidos, las N son pequeñas, se precisa una homogeneización y, sobre todo, valorar el tema de la seguridad, porque podemos transmitir gérmenes que no son adecuados. Hay un efecto beneficioso de la microbiota de los nuevos fármacos cardiorrenometabólicos y otras aproximaciones pueden ser posbióticos, que son productos producidos por las bacterias, paraprobióticos, que son bacterias o productos de estas bacterias que ya están, digamos, inactivadas. Modulación de enzimas bacterianos. Se ha visto, por ejemplo, que podemos reducir TMAO inhibiendo la producción de las enzimas que producen TMAO. Bacterias genéticamente modificadas, fagos, que se ayuden a reducir esas bacterias patógenas. Y lo que está claro es que no tenemos que seguir la dieta de Homer Simpson para estar sanos y que hay otros mundos, pero están en este. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo solamente para una pregunta, así que el que primero que levante la mano, que la dé. Y si no, se la hago yo. Bien, yo creo que además de los fármacos que has dicho para el tratamiento de la diabetes,
También el papel de la cirugía bariátrica, ¿no? Es un papel que es muy importante en el cambio de la microbiota. No sé qué parte del efecto de la cirugía bariátrica o metabólica, por decirlo más genéricamente, podría influir en los resultados tanto en el síndrome metabólico como en la propia enfermedad renal crónica de aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Bueno, es difícil, ¿no? Porque es evidente, tienes razón, hay un cambio en la microbiota intestinal, a positivo, por supuesto, y qué papel juega dentro de un aspecto tan importante como es una gran pérdida de peso y que ya por este mecanismo mejora el aspecto metabólico, por lo tanto mejora todos los aspectos cardiovasculares, metabólicos y renales, pero también tienes razón, es otro de los aspectos que juegan un papel que puede ser un papel adicional, igual que, como decía, de los agonistas GLP-1 o de los ISGLT2, que dices, bueno, sí, evidentemente tienen muchos factores, muchos beneficios, no vamos a decir que los beneficios vienen de la microbiota, pero uno más está seguro que es los cambios en la microbiota. Pues muchas gracias, no tenemos tiempo para más. Ahora hay un café, ¿no?